Sí, falta un poco de tiempo. Bueno, si eligen derretirse, cada uno hace sus opciones. Acá está lindo. Bueno, vamos a continuar con la exposición de la doctora Viviana Marín Bogarro. Ella ahora va a hacer referencia al temario de estereotipos y roles de género y su impacto en el mundo del trabajo, el marco jurídico de protección, normas constitucionales, internacionales y legales, la discriminación en el ingreso al puesto de trabajo, jurisprudencia, discriminación durante la vida laboral, derecho salarial, las responsabilidades familiares y su impacto en el contrato de trabajo, la jurisprudencia, el acceso a la justicia, la reparación del daño, las medidas de protección, todo ello con perspectiva de género. Luego vamos a presentarla, ella es abogada de la UBA, jueza nacional del trabajo, especialista en derecho laboral, de la UBA, especialista en administración de justicia, también en la UBA, tiene un máster en empleo, relaciones laborales y diálogo social en Europa, Universidad de Castilla, Mancha. Tiene un máster en igualdad de género, también de la Universidad de Castilla, es profesora titular del Derecho del Trabajo, carrera de Relaciones de Trabajo de la UBA, es adjunta regular del Derecho del Trabajo 2, en la misma carrera, es docente a cargo de la materia discriminación y violencia de género en el ámbito laboral, ha realizado diferentes aportes, tiene una diplomatura sobre Derecho Laboral, Profesiones del Trabajo, correspondiente de la Universidad Nacional de José de Paz, docente de la Escuela Judicial, del Consejo de la Magistratura de la Nación, ha sido docente de la diplomatura judicial en género. Bueno, eso y muchos más, bueno, sobre todo es extenso el currículum de la doctora, tenemos el placer de recibirlo. Muchas gracias por estar acá. Hay que destacar que la doctora ha tenido un gran compromiso en toda su trayectoria con respecto a esta temática. Así que, bueno, doctora, más que orgullosa de tenerla acá con nosotros y, bueno, le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, es un honor para mí estar acá, recibir esta invitación, aunque haya sido un viaje así medio relámpago, la verdad es que quería acompañar acá la iniciativa tanto del Instituto de Derecho Laboral como del Instituto de Derecho de Género. La compañera que me antecedió ya algunos temas adelantó, voy a retomarlos y voy a partir de muchos de ellos. En algunos tendré alguna miradita diferente, como nos pasa en estas materias. Pero bueno, creo que todos estos espacios son importantes, ¿no? Recién decía la colega que tenemos que empezar a trabajar sobre esto y es la clave. Ella desarrolló muchas normas, yo voy a agregar algunas otras. Ella hablaba del mandato de las normas constitucionales e internacionales. Es un mandato constitucional e internacional el que nos obliga a garantizar igualdad de derechos, pero también igualdad efectiva de oportunidades, y también luchar contra la no violencia, y en particular contra la violencia de género. Y quienes integramos la magistratura tenemos que ser conscientes de que no nos podemos desligar de ese mandato. ¿Por qué? Porque nuestras acciones generan responsabilidad internacional también. Nuestra inacción o nuestra acción deficiente como Poder Judicial genera responsabilidad internacional. Ya vamos a comentar si hago a tiempo, porque todo eso es como muy ambicioso, me tengo que quedar una semana, ¿no? Pero hay algunos fallos de la Corte Interamericana donde ha exhortado concretamente al Poder Judicial a decir, ustedes están actuando mal, ustedes no están cumpliendo con las normas que ha ratificado el Estado en cuestión, sea Chile, sea Argentina, sea Colombia, ¿sí? Sea México. Vamos a tratar de mencionar, por lo menos a título informativo, algunos temas. La colega
comentaba las normas y yo me voy a focalizar especialmente en las normas constitucionales, particularmente en la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en la Convención Interamericana, que tiene jerarquía supralegal, la Convención Interamericana conocida como Belén do Pará, el Convenio 190, y luego las dos herramientas de legislación nacional, porque la legislación local ha quedado minuciosamente analizada y planteada, que son la 23.592 y la 26.485. Y para eso lo primero que quiero hacer es precisar como algunos conceptos, que a veces como que todos sabemos de qué estamos hablando, pero está bueno como refrescarlo, ¿no? Cuando hablamos de discriminación, de lo que estamos hablando es de segregar, marginar, excluir, apartar a alguien o a un pequeño o a un grupo de aquello que se le reconoce a la generalidad. Pero no porque sí, no arbitrariamente, sino por la pertenencia a un grupo determinado, porque es tal cosa. ¿Sí? Y si bien voy a focalizar en el género, y especialmente en las cuestiones de mujeres, muchas de estas reglas que vamos a mencionar valen para otro tipo de discriminaciones, porque el concepto de trato discriminatorio tiene mucho que ver con los prejuicios y los estereotipos social y culturalmente arraigados, ¿no? Y cuando uno habla de esos prejuicios y esos estereotipos socialmente arraigados, pueden ser de género, pero también pueden ser de otra índole, pueden ser raciales, pueden ser religiosos, pueden ser de nacionalidad. Y es más, estos estereotipos van cambiando. Cuestiones que antes eran un problema en términos de discriminación, tal vez hoy han sido superados y aparecen otros temas. Si uno ve que de pronto hoy, e incluso van cambiando también respecto de la zona geográfica. Acá hoy comentaban el tema de la nacionalidad y de los migrantes, porque bueno, estamos en una provincia que tiene frontera con Chile, entonces ahí hay una problemática que está más presente que a lo mejor, no sé, en Córdoba, por pensar una provincia del centro, ¿no? O que en Buenos Aires tenemos algunas cuestiones raciales y de nacionalidad importantes, pero esto es un concepto, y es un concepto evolutivo también. ¿Por qué? Porque cambian las prácticas sociales y también cambian estos estereotipos. Hoy, por ejemplo, con el uso de las redes sociales, me entrevistan para un puesto de trabajo y las empresas están entrando a las redes sociales para ver, ya han trascendido casos. Hace poco leí el caso de una chica que la habían seleccionado, había pasado varias etapas y que después le dijeron, mira, mejor, ¿sabés qué? No te vamos a contratar porque en realidad vos militás pañuelo verde o militás tal cosa porque vimos tus fotos en Facebook y no te vas a sentir cómoda en esta empresa porque acá todos pensamos distinto. No es que no te vas a sentir cómoda, eso es, no te queremos acá. Porque por eso, qué sé yo, en un momento fueron los tatuajes, cuando empezaron los tatuajes, había un tema cuando iban a la entrevista de personal, las chicas, los chicos tatuados se tapaban los brazos, por ejemplo, para que no se vean tatuajes. Hoy aparecen estos temas de las militancias que están por ahí hoy más en el centro de la escena, como pueden ser las cuestiones de identidad de género, los grupos LGBTQ y más, bueno, todas estas cuestiones. Y aparecen las redes sociales. Y entonces hay una cantidad de información de mi vida, o sea, si ya de por sí la entrevista de personal, estoy yendo creo que a la Filmina 50, pero no importa. Si ya de por sí la entrevista de personal siempre es un momento sensible, ¿sí? Porque yo digo, es como la primera cita, uno se quiere mostrar espléndido, quiere ser elegido o elegida, ¿no? Porque quiere trabajar. Y entonces, a veces en ese trance se aceptan preguntas invasivas y suceden preguntas invasivas. Y en especial respecto de las mujeres. ¿Sí? Pero hoy además tenemos las redes sociales, donde también
para la entrevista de personal se recaba información allí respecto de nuestras vidas, ¿no? Y esto de los estereotipos, que lo planteaba la colega y que es lo que se supone que porque soy mujer o varón, pienso, digo, hago, actúo, deseo, pero pueden ser estereotipos raciales, pueden ser estereotipos religiosos, pueden ser estereotipos vinculados con las militancias, ¿sí? Entonces, y esto está muy, muy arraigado en nuestras vidas, en nuestras prácticas culturales. Yo amo a mi familia, almuerzo todos los domingos en la casa de mi familia, de mis padres, pero yo siempre digo, el almuerzo familiar del domingo es un dechado, podría escribir un libro con todos los estereotipos que salen en ese almuerzo familiar. ¿Vale? Amo a mi familia, me han educado, soy lo que soy en gran parte por ellos, en otra parte porque pude superar algunas cosas o abrevar de algunas otras fuentes, ¿no? Pero piensen en su grupo de escuela secundaria, los chats de la escuela secundaria también, o de las mamis del colegio, bueno, ahí están esos estereotipos, porque los tenemos y porque aún quienes más trabajamos este tema, tenemos que hacer un ejercicio permanente para darnos cuenta que los tenemos. A veces a mí me pasa que mis hijas me miran, yo tengo 2 hijas adolescentes, y me dicen, mamá, ay sí, tenés razón, lo que dije no está bien, lo que dije es un estereotipo, no me di cuenta, tenés razón. O sea, bueno, y cuando además de por medio, y algo salió en la exposición anterior, hay una situación de subordinación, y las notas típicas de la relación laboral son de subordinación. Trabajador subordinado, estamos hablando, ¿no? Trabajadora subordinada. Si además hay una situación de subordinación, hay como un campo más propicio. Pero si además el trabajador o la trabajadora está en alguna otra situación de vulnerabilidad, más difícil va a ser. Y esto se ve también en la violencia doméstica, ¿no? Cuanto más vulnerabilidades yo sumo, cuanto más mochilitas de vulnerabilidades me, me cargo, más difícil va a ser romper el círculo de violencia. Una chica joven hoy en el lugar de trabajo no acepta cosas, comentarios o situaciones que en mi época estaban naturalizadas, nos molestaban, sí, pero nada, pasábamos de largo, hoy no lo aceptan. Pero que además, si la cosa escala, alguien que no necesita para sostener a su grupo familiar de ese trabajo, o que está en una edad donde puede conseguir otro puesto de trabajo, o que tiene una formación profesional que le permite aspirar a otra cosa, y bueno, si no hay otra alternativa, se va a ir, va a buscar otro escenario, porque nadie quiere quedarse encerrado en la violencia. Ahora, si es madre con responsabilidades familiares, con más de determinada edad, con poca capacitación, y tal vez acepte cuestiones que son inaceptables, pero que lo hace no porque quiere, no porque le gusta, como sucede en la violencia doméstica, sino porque no tiene o no ve otra alternativa posible para sostener a esa familia. Y para identificar esos estereotipos, yo traigo esta fórmula, me parece que podemos completar los puntos suspensivos, ¿sí? Todas las mujeres manejan mal, todas las personas de tal raza son tal cosa, todos los militantes sindicales son vagos, todos los varones son machistas, todos los de tal religión son de tal manera. Bueno, completen, eso es un estereotipo. ¿Sí? Y ahí me salta evidente, ¿sí? Lo arraigados que tenemos esos estereotipos. Y la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer marca especialmente que si no modificamos el papel tradicional de mujeres y varones al interior de la familia, no vamos a avanzar en eliminar la discriminación contra la mujer. Esta es una convención de la década del 80. Hablaba de mujer. Y yo acá
no veo mal que haya normas que protejan a las mujeres especialmente. Y no las veo como discriminatorias. ¿Por qué? Porque las estadísticas muestran que somos más proclives a la violencia, que somos más proclives a la discriminación, que la violencia laboral nos impacta de una manera diferente y en mayor número. Y que a 70 años, 70 y pico años de la Convención 100 de la OIT, que habla de igual remuneración por igual tarea, hoy la OIT sigue diciendo que el mayor problema que tenemos las mujeres en el mundo del trabajo es la brecha salarial, que en el ámbito privado va de entre el 20 y el 30%. Entre a la página de la OIT van a encontrar unas estadísticas impresionantes. Y traigo la foto adrede, ¿no? La foto de la familia típica. O sea, yo decía, el convenio es del 85, habla de discriminación contra la mujer, porque en esa época se hablaba de la discriminación contra la mujer y del rol del varón y la mujer en la familia, ¿sí? Hoy hablamos de las familias y de las familias diversas, y hoy la familia, o sea, lo traigo a propósito, hoy las familias no son esa foto, o sea, tenemos que además modificar ese estereotipo respecto de lo que es la familia, ¿no? Y luego la convención vuelve sobre esto, modificar esos patrones socioculturales que están tan arraigados y que además se basan en la idea de inferioridad o superioridad de un sexo sobre. Yo les digo, hoy todavía eso existe. Hace pocos días, en una reunión, algunas semanas, en una reunión entre colegas, pares, varones y mujeres, una reunión de la magistratura por un tema que nos convocaba, se la interpela una colega mujer magistrada con un tema y le dicen explicar por qué tal cosa. Cuando ella prende el micrófono y empieza a hablar, el varón que estaba al lado prende el micrófono y dice, mejor lo explico yo. Eso se llama mansplaining. Eso es, vos no te vas a poder defender, vos no vas a poder explicar, vos no te van a entender, o mejor lo explico yo. Y mejor lo explico yo, o sea, hubo un generalizado, que, o sea, que casi, o sea, más allá del problema que teníamos con la colega pasó como a quinto lugar, porque el problema con el colega varón, que de buena fe, yo sé que fue de buena fe, pero digamos, está internalizado. Es eso, y existe, sigue existiendo. Viene el carpintero a mi casa y me dice, cuando venga tu marido se lo explico a él. No, explíquemelo a mí, porque mi marido no entiende nada, o no vuelve, o no está, o lo voy a pagar yo, ¿no? Pero no les pasa cuando contratan trabajo. Bueno, entonces, tenemos que reflexionar sobre eso, que llamamos, son los micromachismos, y también tenemos que identificar los micromachismos, porque digamos, la violencia grave o la situación de machismo muy ostensible, bueno, esa es una. Pero también cotidianamente, así como reproducimos los estereotipos de género, reproducimos microviolencia, reproducimos micromachismo. ¿Sí? Y quiero ir a las normas constitucionales porque acá hay un dato interesante. En el texto actual coexisten tres paradigmas. Tres paradigmas. El de la Constitución histórica, que es el artículo 16, la igualdad ante la ley. Sí, algo está acoplando, ¿no? Era el celu que estaba muy cerca. La igualdad ante la ley, ¿sí? Todas las personas somos iguales ante la ley, a todas se nos aplica la ley de la misma manera. Está apagado, me parece. Apagado. A todos se nos aplica la ley de la misma manera, pero paradigma de... no sé qué hice. Bueno.
No sé si será que está muy cerca el teléfono. Sí, pero me parece que es mi teléfono. Espérate que ahora lo... Disculpen, tengo a mis hijas vagando solas por Buenos Aires y me inquieta un poco, por eso, si bien son adolescentes, hoy otra vez volví, pero acá puedo. Eso. Entonces yo le decía, el paradigma de 1853. Pero tenemos el 14 bis. ¿Y de qué nos habla el 14 bis? El 14 bis se adentra en la relación, en la vida laboral. 14 bis, 1957, esto que yo les decía, igualdad efectiva, igual remuneración por igual tarea. Del debate de la constituyente se desprende que ya estaban pensando el convenio 100 de la OIT, ya lo teníamos ratificado. ¿Sí? Entonces, convenio 100 de la OIT, 14 bis, seguimos hablando de igual remuneración por igual tarea. Convenio 190 del año 2019, seguimos hablando de la brecha salarial de género. ¿Sí? Y me interesa el paradigma del 75, inciso 23. ¿Por qué? Porque el 75, inciso 23 habla de la igualdad efectiva de oportunidades. Y esto es lo que nos da pie para que en las sentencias corrijamos situaciones de desigualdad estructural. Y no lo digo yo, lo ha dicho ya la Corte en varios casos. ¿Qué es igualdad efectiva de oportunidades? Es entender, es tomar conciencia de que no alcanza con que los derechos sean iguales, sino que lo que tienen que ser iguales son las oportunidades para ejercer los derechos. Porque el problema es que no todos los grupos tienen iguales oportunidades para ejercer los derechos. Y la Constitución dice, en particular, es decir, no solamente, en particular, dice el 75, inciso 23, el Estado deberá adoptar políticas públicas que garanticen igualdad efectiva de oportunidades, en particular respecto de niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nos tratan como si fuéramos discapacitadas? No, que nos tratan como un grupo que necesita medidas correctivas. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de desigualdad estructural. ¿Por qué? Porque hace 70 años o un tanto más empezamos a votar, porque hace 50 años que empezamos a manejar nuestro patrimonio, porque aún nos afecta la brecha salarial, porque aún la violencia y la discriminación nos impacta de manera diferente, porque aún hay estereotipos de género que determinan nuestras carreras laborales y profesionales. Entonces, la Constitución dice en especial, pueden aparecer otros grupos, y esto de las medidas de acción positiva son políticas de cupo, son políticas correctivas, son políticas que mejoran la situación de un grupo que está en una situación de desigualdad estructural. ¿Sí? Y dice en especial, pero aparecen otros, por ejemplo, ahora apareció el cupo laboral para personas trans, travestis, no estaba en el 75, inciso 23, pero responde a ese espíritu, porque la norma no es cerrada. Es cuando me apoyo. Ya lo descubrí, es cuando me apoyo. No, la norma no es cerrada, ¿sí? Ejemplos de desigualdad estructural. Las imágenes hablan más que 1000 palabras. Cuando vemos qué pasa con la mujer en el acceso a los cargos jerárquicos, a los mayores cargos, en el crecimiento profesional, nos faltan algunos escalones que casualmente coinciden con las etapas de cuidado, de tareas de cuidado. Se estudian, lo han estudiado sociológicamente los currículums de mujeres y varones. Nuestros currículums, nuestras trayectorias se detienen o se hacen más lentas en determinada etapa de la vida, con las responsabilidades familiares. Y ojo, que como mencionaba la colega, el 156 habla de responsabilidades familiares, que no son solamente la maternidad. En una sociedad donde cada vez
hay menos natalidad y la población envejece más, muchas veces las responsabilidades familiares son el cuidado de los adultos mayores, que es más caro, es más complicado, porque al bebé lo meto en la guardería pública, privada del sindicato, ¿verdad? O contrato a la cuidadora en casa, ¿no? Cuando tenés un adulto mayor de quien tenés que cuidar, es terriblemente costoso, demandante, y es una responsabilidad familiar, ¿eh? Y el convenio 156 lo marca, y nuestra ley no lo tiene presente. Apenas la ley habla de maternidad y maternidad biológica, imagínense. Hoy cuando mencionaban las cosas que le faltan a nuestra ley de contrato de trabajo, no habla ni de adopción, menos de responsabilidades parentales compartidas, menos de fertilización a través de métodos asistidos, menos de otro tipo de responsabilidades familiares. Y yo les decía que las reglas son parecidas. Si en esta imagen, donde pensamos la carrera de la vida, ¿no? Como una carrera, donde todos salimos del mismo lugar, en vez de poner el lavarropa y las cuestiones que aluden a responsabilidades familiares, pongo las barreras arquitectónicas y pienso en personas con discapacidad motora, es lo mismo. Es lo mismo, una persona con discapacidad motora que quiere ir a la universidad tiene problemas porque no siempre puede llegar, no puede circular, no puede acceder, que los baños en los bares están en un subsuelo. Bueno, es lo mismo, por eso la Constitución dice mujeres, niños, ancianos, personas con discapacidad, en especial porque los entendió como grupos vulnerables, ¿no? Y esos son los grupos que necesitan medidas correctivas. No me gusta mucho, la foto es muy clara, está en inglés, no la encontré en español, ¿sí? Y explica gráficamente qué es una medida correctiva, qué es una política de acción positiva, ¿sí? Si el imperativo es igualdad de trato en identidad de circunstancias, si las circunstancias son distintas, el trato debe ser distinto, porque si trato igual a los que son distintos, tengo un problema, ¿sí? Ahora, si a todos les doy el mismo banquito, como aparece en la primera imagen, no resuelvo nada. Si a cada persona le doy una ayuda acorde a su situación, corrijo la desigualdad estructural. Las normas que hablan de medidas de acción positiva, el 111 de la OIT, la CEDAW, la 26485, lo piensan como medidas temporales, no in eternum. Temporales. ¿Por qué temporales? Mientras persista la diferencia, mientras persista la barrera, mientras persista la situación de desigualdad. Cuando elimino la barrera, no necesito el banquito. Y esto se ve con mucha claridad. ¿Se acuerdan cuando apareció el tema del cupo para las mujeres en los partidos políticos? Acá muchos son muy jóvenes, ¿sí? No lo recordarán. Cuando aparece la primera norma del cupo para los partidos políticos, 30%, y que hubo una diputada radical que llegó hasta la Comisión Interamericana, el caso Mercedes de Morini, fue un escándalo similar a cuando se discutía el derecho al voto de las mujeres, ¿no? Que decían no pueden votar porque tienen el cerebro más chico. Bueno, cuando se introdujo el cupo, fue un escándalo. Bueno, lo que va a pasar es que van a poner a la novia, a las amantes, a las hijas, no sé qué. Fue un escándalo. Empezaron, sí, algunos pusieron a la novia, a la amante, a las hijas, pero no todos. Y llegaron muchas mujeres a la legislatura, llegaron muchas mujeres al Congreso Nacional, al Senado, a la Cámara de Diputados. Hicieron importes trascendentales en derechos humanos con un impacto para la población, y luego pasamos a la paridad. Y fíjense que cuando pasamos a la ley de paridad, no hubo tanto escándalo. ¿Por qué no hubo tanto escándalo? Porque ya estaba como incorporado esto. De alguna manera, la norma, ya la barrera, ya la habíamos vencido, ¿no? La barrera ya no estaba. Bueno, yo nombraba la CEDAW, la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, pero en realidad todas las normas internacionales que tienen igual jerarquía que la Constitución Nacional, las del 75, inciso 22,
se asientan sobre el principio de que todas las personas nacen libres e iguales, en dignidad y derechos, ¿sí? Y de ahí parte el imperativo de la igualdad de trato. Los convenios más recientes, porque ahí pasó en la norma internacional, como ha sucedido con la norma constitucional. Los más recientes ya no hablan de igualdad de trato, hablan de igualdad efectiva de oportunidades. Vean el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDES, vean la CEDAW, ya se habla de igualdad efectiva de oportunidades, ya como en nuestra Constitución, ¿no? Hay un paradigma nuevo. En definitiva, en el derecho internacional de los derechos humanos, el principio de la igualdad de trato y de la no discriminación es un principio del ius cogens. Lo dice la Corte Interamericana, lo dijo la Corte Nacional en el caso Álvarez con Cencosud, que es un tratado sobre la no discriminación. Es uno de los mejores fallos, en mi opinión, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero además, para sancionar la discriminación tenemos el artículo primero de la Ley 23.592. A la doctrina y la jurisprudencia laboralista le costó entender, ¿sí? Hoy lo conversábamos, ahí está, les costó entender que esta ley, que está en el Código Civil, porque es una ley general, era aplicable también a los despidos o a las situaciones de discriminación en el mundo del trabajo. Y ahí se abrió todo un debate, ¿sí? Doctrinario, jurisprudencial, y la Corte en Álvarez con Cencosud dijo, esto es plenamente aplicable. Corte en Álvarez con Cencosud. Es más, lo que más se cuestionaba, no, me pasé, ahora no quiero volver atrás para no hacer perder tiempo. Lo que más se cuestionaba de ese artículo primero de la 23.592, aplicado al despido discriminatorio, es que el artículo primero dice que frente a un acto o conducta discriminatoria se debe ordenar el cese y la reparación integral. Y entonces el cese era la reinstalación, instituto que para el derecho del trabajo era ajeno al ámbito de las relaciones laborales privadas. Hablábamos de reinstalación en temas sindicales, hablábamos de reinstalación en temas de empleo público, pero en el ámbito, sí, sindicales o empleo público, en el ámbito privado era impensado. Cuando la Corte en Álvarez con Cencosud, no sé si está en alguna filmina más adelante, no lo recuerdo, la Corte tiene un párrafo maravilloso donde dice que en la esencia de la reparación de una violación de derecho humano, o sea, la mejor forma de reparar la violación de un derecho humano es la reparación, la restitutio in integrum. Es decir, cuando se puede, hay que volver las cosas al estado anterior. Digo cuando se puede porque hay violaciones de derechos humanos que ya no podemos. Cuando se puede, esa es la mejor forma, dice la Corte, porque si no, y este párrafo a mí me parece maravilloso, porque si no estamos admitiendo que se pueden violar derechos humanos pagando. Estamos monetarizando la violación de los derechos humanos. ¿Sí? Entonces esto es un tema, la Corte actual parecería que se está, ¿sí?, arrepintiendo, pero digamos, los tiempos cambian, van y vienen. Aquino fue posterior a un fallo que ahora se me borró, que decía todo lo contrario. Bisotti fue posterior a un fallo de la Corte que años antes había dicho todo lo contrario. Bueno, hoy la Corte en Varela y en algunos fallos Fontana parecería que está desandando el camino, pero digamos, siempre los planteos hay que hacerlos y las luchas hay que darlas. Un elemento importante a entender y que tiene que ver con esto que mencionaba antes de las mochilas y las vulnerabilidades. Una herramienta importante para entender las cuestiones de derechos humanos de las mujeres o de grupos vulnerables es el análisis desde la interseccionalidad. Es decir, desde entender que una persona, que no es lo mismo si es mujer y además es mujer y pobre, y no es lo mismo si además de mujer y pobre es indocumentada. ¿Sí? No es lo mismo. Y son elementos que tengo que empezar a entender. ¿Y qué se entiende por violencia contra las mujeres? Y acá vamos a aclarar, como se dijo, violencia
vivimos en un momento, nos estamos en una época, en mi percepción, donde la violencia ha recrudecido, la sociología, la psicología estudiarán por qué, si es un fenómeno post-pandemia, si es un fenómeno... en el mundo entero la violencia ha recrudecido y está llegando a niveles que nos sorprenden día a día. Cualquier persona puede sufrir violencia. Me voy a concentrar primero en algunas normas que hablan específicamente de la violencia contra las mujeres, para ver también luego el convenio 190 que habla de la violencia laboral en general. Bueno, la CEDAW, como yo les decía, habla de discriminación. En esa época no se hablaba de violencia, se hablaba de discriminación. Y fue necesaria una recomendación, perdón, me fui para atrás, fue necesaria una recomendación del comité de la CEDAW, la recomendación número 19, que aclaró que la discriminación es una forma de violencia. Y ustedes saben que desde la reforma constitucional, a poco de la reforma constitucional, la Corte, en un caso Giroldi, y luego lo mantuvo en muchísimos casos, dijo que cuando el 75, inciso 22, habla de que las normas que están allí mencionadas tienen igual jerarquía que la Constitución nacional y rigen en las condiciones de su vigencia, lo que está diciendo es que no las podemos aplicar como se nos ocurre, sino que hay que aplicarlas como los organismos internacionales que se derivan de cada instrumento internacional sugieren que se interpreten y apliquen. Por eso los fallos de la Corte, cuando citan normas internacionales, suelen citar opiniones consultivas, recomendaciones generales, porque es esa la interpretación de en las condiciones de su vigencia. Así rige en el ámbito internacional. ¿Sí? Dice esta recomendación, discriminación es una de las formas de violencia contra la mujer. ¿Qué obligaciones se derivan de la CEDAW que Argentina la tiene con rango constitucional? Y disculpen que use la sigla en inglés, pero es más coloquial, ¿no? El otro muy largo. Tomar medidas legislativas que prohíban la discriminación contra la mujer. Tenemos la ley 26.485, hay leyes provinciales también, ¿sí? ¿Y qué trae? Lo que mencionábamos al comienzo. Modificar patrones socioculturales de conducta con el fin de eliminar los prejuicios. Este es el gran dilema. Normas tenemos a patadas. A patadas. Somos uno de los países con un cuerpo normativo más progresista de Latinoamérica seguro. Ahora, sentencias empiezan a aparecer. Empiezan a aparecer las sentencias. Nos falta trabajar esto, modificar los patrones socioculturales de conducta. Modificar esos estereotipos que tan arraigados tenemos. Y esto es una ocasión. Estas actividades y multiplicarlas en otros espacios son ocasiones valiosísimas. Convención Interamericana, conocida como Belén do Pará. Ustedes saben que hay normas del ámbito universal, normas del ámbito interamericano. Esta es la que nos abre la puerta a la Corte Interamericana. ¿Sí? Las normas interamericanas son las que nos abren la vía para ir a la comisión y eventualmente llegar a la Corte. ¿Qué dice la convención? La convención ya habla de violencia contra la mujer, ¿sí? Basada en su género. O sea, la violencia porque es mujer. La violencia, no cualquier cosa. Y esto es importante. Yo traigo a veces ejemplos absurdos, pero no cualquier cosa que me pase a mí es violencia contra la mujer. Si a mí me atropella un colectivo en la calle, es un atropello, un siniestro vial, salvo que probemos que el colectivero sale deliberadamente a llevarse por delante mujeres. Claro, pero en principio no, porque ¿saben que a veces corremos el riesgo de banalizar las temáticas? Cuando una temática se pone de moda, ¿sí? Y entonces todo el mundo, eso es violencia contra... Esto no es violencia contra... Eso es discriminación. No, esto no es discriminación. Por eso me interesa marcar las diferencias, ¿no? Me sucede porque soy mujer, no por... Me sucede por razón de género. Otra vez me estoy para atrás. Y aquí quería ir. Belén do Pará, además de definir violencia contra la mujer, y dice que puede ser en el ámbito público y privado, directa o indirecta, bueno, todo esto que
que ya sabemos, establece obligaciones estatales, entre ellas, actuar con la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Ojo con esto. La Corte Interamericana, en el caso González contra México, Campo el Huevonero, dijo que el Estado de México, como no investigó, pero no solo no investigó la policía, tampoco el Poder Judicial hizo lo que debía hacer, contribuyó a que se arraigue esta cultura de que se pueden matar mujeres y que no hay consecuencias. El Estado mexicano, dice la Corte Interamericana, está en una filmina posterior, pero si no llegamos, lo traigo ahora. El Estado mexicano no actuó con la debida diligencia porque no investigó, porque no ocultó pruebas, porque no buscó las pruebas, porque no contuvo a las familias de las víctimas, por todo eso. ¿Y qué hizo? Colaborar con la cultura patriarcal que admite o sea, que da como mensaje que los femicidios de la mujer en Ciudad Juárez se toleran, no pasa nada, maten mujeres que no pasa nada. En Argentina hubo un caso, Fornerón, no sé si lo conocen, un tema de una adopción, y ahí el estereotipo de género al revés. Miren, yo hablo de cualquier género, pero este lo traigo porque para que no digan que los estereotipos de género solo nos perjudican a las mujeres, a veces también a los varones. Fornerón se entera después de la muerte de su expareja que había tenido un hijo, una hija, no recuerdo ahora. ¿Cómo? Una hija. ¿Sí? Ellos estaban separados, bueno, él se entera tiempo después, empieza a averiguar, a buscar, a pedirle a la justicia, hey, era mi pareja, la que se murió, los tiempos dan. La habían dado en adopción a una familia a Buenos Aires. El Poder Judicial de la provincia en cuestión, en todas sus instancias, le impide a Fornerón ejercer su paternidad. ¿Qué dice la Corte Interamericana? No solo violaron, o sea, violaron todas las normas del ámbito interamericano y además el Poder Judicial no actuó con la debida diligencia. Y además mandó al Poder Judicial de la provincia a capacitarse en estos temas. Hicieron todo mal. Condenó al Estado argentino porque el Poder Judicial hizo todo mal en esa causa. ¿Por qué? Porque seguramente estuvieron atravesados por el estereotipo de que esa niña iba a estar mejor criada por esa familia de Buenos Aires que por el pobre Fornerón, que era solo y que vaya a saber sus circunstancias. Entonces, a esto me refería cuando yo decía, ojo, que nuestras sentencias generan responsabilidad internacional. ¿Sí? Bueno, legislación interna, procedimientos legales justos, acceso efectivo. Ojo que aquí también nos llamaron la atención hace poco, no en un tema de género, pero sí en un tema de corte laboral, Espoltore, donde la Corte Interamericana dijo, Argentina en Espoltore hizo todo mal, el acceso a la justicia, la tutela efectiva, la tutela judicial efectiva de una persona que había sido víctima de un accidente de trabajo, quedó en el tacho de basura, violaron todas las normas. Entonces, por eso traigo estos temas, ¿no? Y yo les decía, violencia laboral podemos sufrir todas las personas. Hay normas que hablan específicamente de las mujeres, pero otras que hablan en general, como el caso del convenio 190 de la OIT. El convenio 190 de la OIT para mí es maravilloso que se haya aprobado en el año del centenario de la OIT. Para mí es un mensaje claro. Esa OIT que nace en 1919 diciendo que para garantizar la paz en el mundo, venían de la post-primera guerra, ¿no? Que para garantizar la paz en el mundo había que dar respuesta a las cuestiones sociales, ¿sí? Y ahí empieza la OIT en 1919. En el 2019 la OIT pone en el centro de la discusión un convenio que se venía trabajando hace varios años, pero la OIT elige cuándo trata o cuándo da por cerrado un estudio y pone el convenio a discusión. En el año del centenario.
la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Argentina ya cumplió con todos los pasos, ya es norma interna. Como bien decía la colega, jerarquía supralegal, porque no tiene jerarquía constitucional, pero es norma interna. Y cualquier norma de rango inferior que se le oponga no pasa el test de convencionalidad. Y cualquier incumplimiento genera responsabilidad internacional también. ¿Sí? Y por lo tanto mis sentencias pueden ser fundadas, y de hecho lo estamos haciendo en más de una jurisdicción, en el convenio 190 de la OIT. El artículo primero, para mí, la definición es maravillosa, porque dice, maravillosa dentro de lo que se le puede pedir a la OIT, como organismo internacional que lo que busca es una norma que sea susceptible de ser ratificada por países con diferentes realidades. ¿Sí? Se critica que no se incorporó expresamente el tema de los grupos LGBTIQ+. Sí, no se pudo. Quienes estuvieron ahí en la discusión intentaron, pero no se pudo por la férrea oposición de los países africanos y algunos países del mundo árabe. ¿Sí? Bueno, pero queda una definición cuando se habla del ámbito de aplicación lo suficientemente amplia como para que entren, sin decir que entran. ¿Sí? Comportamientos y prácticas inaceptables. Es inaceptable la violencia. O amenazas de tales comportamientos, una sola vez o de manera repetida. Acá venimos a zanjar largas discusiones. Había una jurisprudencia que decía que para que tenga por constituir figurado el acoso o el mobbing tenía que ser una conducta repetida. ¿Cuántas veces me tiene que decir el empleador o mi compañero de trabajo, te voy a matar, te voy a empujar por la escalera, ¿sí? Amenaza? ¿Cuántas veces me tiene que amenazar para que yo eso lo interprete como violencia? ¿Cuántas veces tiene que intentar abusar sexualmente o abusar sexualmente, concretarlo, para que yo considere que eso es violencia? Por supuesto, como todo, no hay que banalizar. Y la labor de la magistratura es distinguir. Una cosa es una situación y, o sea, hay que distinguir, encontrar esos matices. A ver, hubo una amenaza, pero si la amenaza fue lo suficientemente contundente, ¿sí? Y esto pasa cuando hay una relación de jerarquía. Si la persona que me dice, si no haces tal cosa, te voy a arruinar tu carrera, o voy a difundir tales videos, o voy a difundir tal dato sobre tu vida, y bueno, capaz que eso es violencia. ¿Sí? Depende del contexto, depende del poder que esa persona tenga sobre mí, ¿sí? Entonces, pero además, el convenio 190 le dedica un párrafo especial a la situación por razón de género. ¿Por qué? Porque nos impacta de manera diferente. La que tiene que ver con el sexo o con el género, dice. O que me afecta de manera desproporcionada por razón del sexo o género. Y el convenio habla del mundo del trabajo. ¿Y por qué habla del mundo del trabajo? Como estamos viendo. Y no habla de contrato de trabajo, de relación de trabajo, como suelen hacer las normas en general. Habla del mundo del trabajo porque el contrato, cuando define el ámbito de aplicación, ensancha las fronteras y va más allá del contrato de trabajo, la relación de trabajo. Por ejemplo, habla de pasantes, aprendices, personas en formación, personas que ya fueron despedidas, postulantes a un empleo, decíamos, el momento de la postulación, un momento de extrema vulnerabilidad, ¿sí? Nuevamente, sector público, privado, urbano, rural. Luego dice, también en el artículo 3 se expande la frontera. Estamos acostumbrados a hablar de las cosas que pasan en el lugar de trabajo o en el itinere. Habla de convenciones, desplazamientos, viajes, eventos, actividades sociales o de formación. Muchas empresas, para contratar a alguien, antes de definir la contratación,
les da una capacitación a las personas postulantes para ver si superan esa capacitación y después eligen. ¿Sí? Esa capacitación podría ser un momento donde se produzca una situación de violencia y acoso. Y por eso hablamos del mundo de trabajo, porque vamos más allá de las fronteras del contrato de trabajo. ¿Sí? ¿Y qué dice el Convenio 190? Todo miembro debe respetar, promover y asegurar el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Un derecho fundamental al mundo de trabajo libre de violencia y acoso. Si van a Belén do Pará y si van a la 26485, se habla de algo parecido. Dice el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia. La fórmula es similar. ¿Sí? La OIT, lo señalaba la colega, las asociaciones sindicales para mí tienen un rol trascendental acá, en materia de prevención, en materia de capacitación, en materia de acompañar las denuncias, en materia de elaboración de protocolos y manuales de buenas prácticas, ¿sí? E incluso en materia de ser la primera oreja frente a una situación no solo de violencia laboral, sino también de violencia doméstica. Muchas veces las primeras personas que se enteran de una situación de violencia doméstica son las personas que comparten la cotidianeidad en el mundo del trabajo. ¿Sí? Y el artículo 5 de la Convención remarca la idea de que este es un convenio de derechos humanos. Es un convenio de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque dice, para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, tengo que garantizar los otros principios y derechos fundamentales. Si hay trabajo infantil, hay violencia y acoso. Si hay discriminación, hay violencia y acoso. Si hay trabajo forzoso, hay violencia y acoso. Si no hay libertad sindical, hay violencia y acoso. ¿Sí? Derecho de toda persona a un mundo libre de violencia y acoso. Y luego el convenio dice, atenti, que tienen que tomar medidas, legislación y políticas concretas, en especial respecto a algunos grupos. Trabajadoras, personas que integran uno o más grupos vulnerables, ¿sí? La interseccionalidad, o personas que integran grupos en situación de vulnerabilidad, es decir, que por la situación en la que están, en un momento concreto, están afectadas de manera desproporcionada por la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. ¿Sí? El convenio enfoca la cuestión de la violencia y el acoso como un riesgo psicosocial del trabajo. Esto es importante, es un riesgo más. ¿Sí? Puedo enfermarme de distintas cosas, puedo tener accidentes, pero puedo sufrir violencia y acoso. Y por eso el convenio en distintas normas remarca la importancia de la prevención, de garantizar el principio de indemnidad y el tripartismo. Y no nos olvidemos, cuando la colega hablaba de la condena a las empresas, no nos olvidemos que el deber de garantizar seguridad pesa sobre la empresa, que el deber de garantizar la indemnidad, la integridad psicofísica de la persona trabajadora, psicofísica, moral y patrimonial de la persona trabajadora pesa sobre la empresa. Y que por lo tanto, si hay una situación de violencia horizontal o vertical, la empresa, en tanto toma conocimiento de esto, es responsable de esa situación y debe dar respuesta frente a esa situación. Luego les voy a contar un caso que tuve yo, que llegó a sentencia y que la Cámara afortunadamente lo confirmó. Bueno, este convenio 190 lo tenemos que analizar conjuntamente con las normas de la ley de contrato de trabajo, la prohibición de discriminación, el principio de indemnidad, ¿sí? Todas las normas que venimos mencionando y las normas que protegen especialmente a algunos grupos. Algo ya se adelantó sobre la ley 26485, sabemos que es una ley de orden público, ¿sí? Que tiene como objeto eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres en las relaciones interpersonales, ¿sí? En cualquier ámbito, ¿sí? Cuando el decreto regula esto, vuelve sobre la idea de los estereotipos de género y vuelve sobre la idea de esto de perpetuar la situación de inferioridad o superioridad de uno de los géneros sobre otro. ¿Sí? O sea, no es un invento, es la clave. Este es el mayor problema.
Luego el artículo 4 define violencia en términos generales, ¿sí? El decreto reglamentario vuelve sobre la relación desigual de poder, vuelve sobre esas prácticas socioculturales históricamente arraigadas y estereotipadas. El fallo cisnero de la Corte de las mujeres que querían manejar colectivos en la provincia de Salta no es de hace 40 años, es de hace menos de 10 años, o 10 años por ahí. ¿Sí? Y cuando en la provincia de Salta justifican por qué no las dejaban a las mujeres, no las dejaban a Cisneros y a las mujeres en general postularse a un cargo, a un contrato de chofer de transporte público de pasajeros, lo que dicen las autoridades es: las manos de las mujeres salteñas están para acariciar y cocinar empanadas. Lo dicen así, fíjense, lean el fallo, no lo invento, les juro. La persona la entrevistan, porque ahí vieron que a la autoridad del transporte público de la provincia, y él dice: pero las mujeres salteñas son mundialmente conocidas por su belleza y por sus empanadas. Las manos de las mujeres salteñas están hechas para acariciar y para hacer empanadas. Lo dicen así, no hace 50 años. Y la Corte en Cisneros dice: esto es un estereotipo de género. La ley luego distingue tipos de violencia, modalidades de violencia y sanciones frente a la violencia. ¿Sí? Si hablamos de tipo de violencia, vamos rapidísimo antes que se me vayan todos: violencia física, ¿sí? Violencia psicológica. Los tipos de violencia se pueden entrecruzar con las modalidades de violencia. ¿Sí? Violencia sexual. Cuando la norma habla de violencia económica y patrimonial, que dice igual ganar menos que un varón. Volvemos, está en el 14 bis, está en el convenio 100 de la OIT, está en el convenio 190, está en la ley 26485. La violencia económica y patrimonial es, entre otras formas, que una mujer gane menos que un varón por igual tarea. ¿Sí? Violencia simbólica, violencia política, no vamos a profundizar sobre esto. Luego vuelve sobre identifica las modalidades de violencia, y cuando identifica las modalidades de violencia habla de la violencia laboral, y cuando habla de la violencia laboral la define en el artículo 6 de manera similar al artículo primero del convenio 190 de la OIT. Es bastante similar la definición. Y vuelve sobre quebrantar el derecho de igual remuneración por igual. ¿Por qué seguimos necesitando normas que nos protejan a las mujeres? Y porque siguen existiendo las desigualdades. Y la brecha salarial de género, que está estudiada por ONU Mujeres, por la OIT, y no solo en la Argentina, en el mundo entero, la brecha salarial de género impacta sobre las posibilidades de romper el círculo de violencia. La brecha salarial de género no solo es que me paguen menos por igual tarea. Las estadísticas muestran que además las mujeres nos insertamos mayoritariamente en actividades menos remuneradas que aquellas en las que se insertan los varones. Eso también es brecha salarial. Eso también es brecha de género. ¿En qué actividades hay más mujeres? ¿Cuáles son las actividades más feminizadas? Trabajo en casas particulares, docencia a nivel primario, salud. Son los sectores donde menos se gana y donde se insertan mayoritariamente los varones, en aquellas actividades donde más se gana. ¿Por qué? Hay una película muy antigua, ¿no? Pues estoy pensando, estamos en una provincia petrolera. Hay una película que se llama Tierra Fría, no está en Netflix, la pueden encontrar en un buscador por North Country, Tierra Fría, una cosa así. Es maravillosa, larga pero maravillosa.
si la encuentran, véanla. Es la hija de un minero en un estado de Estados Unidos dedicado a la minería. Esa chica sufre violencia, se va de su pueblo, sufre violencia doméstica. Se escapa como puede y vuelve a la casa paterna. Y en la casa paterna lo primero que le dicen es, ¿qué le hiciste? ¿No? Primero la estigmatizan. Luego ella empieza a buscar trabajo en un lugar que era netamente minero y no conseguía nada que le permitiera independizarse de sus padres porque se le estaba haciendo difícil esa. Se las estoy spoileando, pero es difícil de encontrar y además es maravillosa. No cuento el final. No cuento el final. Una compañera le dice, venite a la mina. El padre era minero. Lo que sufren esas pocas mujeres que empiezan a trabajar en la mina. Y todo el derrotero que sigue de allí en adelante. Hay cuestiones de violencia doméstica, hay cuestiones de estereotipos, hay cuestiones de violencia laboral, hay cuestiones de violencia sexual, hay cuestiones de medidas de acción colectiva, ¿sí? Medidas de acción colectiva. Hay cuestiones vinculadas a la representación sindical, muy interesante, si la consiguen, véanla, porque es muy buena. Hay otra cuestión, hay otra brecha que nos afecta a las mujeres. Dejamos antes la escolaridad que los varones, como consecuencia del embarazo adolescente, pero también como consecuencia de las tareas de cuidado. Muchas niñas se quedan a cuidar a la familia porque la mamá tiene que salir a trabajar, y entonces dejan la escuela. La brecha educativa y la brecha salarial proyecta sus efectos sobre la brecha tecnológica, y estamos hoy en tiempos donde la tecnología es la clave, ¿sí? La pandemia nos puso en evidencia, ¿sí? Si ganamos menos, tenemos menos acceso a buenos equipos, tenemos menos acceso a formación y capacitación en tecnología. Y esas niñas o adolescentes que hoy nos están formando en esto, mañana no van a poder trabajar. ¿Sí? Vamos a avanzar un poco. Y estamos hablando de estadísticas de mujeres, ¿sí? No hay estadísticas sobre población travesti, trans, grupos LGBTQI. O sea, todas nuestras normas, las internacionales, son binarias, ¿sí? Y las estadísticas hasta ahora son todas binarias, hombre-mujer. Tenemos en la Argentina normas que reconocen la identidad de género, matrimonio igualitario, cupo laboral trans, travesti, sí, hemos avanzado muchísimo. No tenemos estadísticas todavía. Y las poquitas que hay, las poquísimas que hay, son espeluznantes. ¿Sí? Entonces, bueno, Mafalda siempre nos hace sonreír, nos arranca una sonrisa, mamá, ¿qué querrías hacer si tuvieras una vida? ¿No? Y hablamos de brechas de género, todos sabemos de qué se trata el techo de cristal, esto está como bastante arraigado, aunque hace algún tiempo le preguntaron a un postulante a juez qué era el techo de cristal y mandó fruta, como diría mi hija, o como hacen los alumnos en los exámenes en la facultad. Bueno, techo de cristal es esa barrera invisible, ¿sí? No lo invento yo, ¿sí? 2 de cada 10 puestos de mayor jerarquía son ocupados por mujeres. La Universidad de Buenos Aires no ha tenido todavía una rectora mujer. La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires solo tuvo una decana. La Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, como dentro de con filosofía, de la más progre, solo tuvo 2 decanas mujeres y se las hicieron difícil. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, por supuesto. Hoy en la Corte no tenemos una mujer. Hay tribunales, superiores tribunales de provincia donde todavía no hay mujeres. ¿Sí? Bueno, por hablar de empresas, la AFA, qué sé yo, hay infinidad, vayamos donde, hasta hace poco no podíamos entrar, no podíamos ser socias de Cuba, del club universitario. Ahora,
delegadas sindicales. Tenemos ley de cupo, pero la ley de cupo, o sea, ni siquiera ese 30% se cumple. ¿Sí? Y acá me da un pie, aún en actividades claramente feminizadas, como es la docencia, es decir, el 80-90% de las mujeres votamos, y en algunos casos votamos varones, representantes sindicales, ¿sí? Porque gran parte de los representantes sindicales docentes son varones, y no es un problema con ellos, ¿no? Porque, o sea, no quiero pormenorizar, pero esto lo traigo a colación de que tenemos un problema, ni el machismo es un problema exclusivamente de los varones, ni el feminismo es un problema exclusivamente de las mujeres. Hay mujeres que somos más machistas que los varones, hay varones que son más feministas que algunas mujeres, ¿no? Esto, ¿sí? ¿Cómo? El machismo. Por eso, claro. Bueno, brecha de género, suelo pegajoso, las mujeres nos quedamos en esa trampa a veces. Barreras de cristal, paredes de cristal. Esas barreras que hacen que las mujeres nos concentremos, igual que los grupos LGBTI, más en algunas actividades que suelen ser las menos dinámicas y las menos remuneradas. ¿Eh? Escaleras rotas, lo mencionamos ya. Acantilados de cristal. Esto me encanta, porque tenemos varios ejemplos recientes en la política argentina. Cuando renunció el ministro de Economía, que se fue de un día para el otro y tuvo que salir a buscar a alguien que lo reemplace y nadie quería agarrar la papa caliente, la agarró una mujer. No vamos a hacer juicio de valor ni sobre el que se fue, o sea, no es esto un juicio de valor. La agarró una mujer, nadie quería agarrar. Ahora hubo recientemente otra crisis de gabinete. Está bien, una de las que se fuera ministra de Género y Diversidad, estaba bueno que vaya una mujer, ¿no? Pero los otros dos varones, que se fueron dos varones, fueron reemplazados por dos mujeres. ¿Es porque estamos ampliando el gabinete con perspectiva de género? ¿O es acaso porque si le sale bien, fantástico, y si le sale mal, se cae por el acantilado? Pasó en Inglaterra. Acantilados de cristal, o sea, no es un invento, ¿eh? Está estudiado, ¿no? Está estudiado. Techos de cemento, hay actividades donde son altamente masculinizadas, es muy difícil la presencia de mujeres y a veces las mujeres que logran insertarse caen en la trampa de tratar de masculinizarse para sobrevivir. Esto a veces se ve en los cargos de poder, ¿sí? Las mujeres que venimos formateadas con esto de que el poder no se ejerce con dureza o se ejerce a la usanza masculina. Y bueno, esto, digamos, se ve mucho. Y entonces, decíamos, puede haber discriminación y violencia en general, pero en particular por razón de género, en el acceso al puesto de trabajo. Y ahí Cisneros es un ejemplo claro de una medida correctiva. La Corte toma una medida de acción positiva y corrige la situación de postergación de las mujeres en el acceso al puesto de trabajo. Por eso yo les decía esto de que el 75 inciso 23 nos obliga al Poder Judicial. Lo dice la Corte en Cisneros, lo dice la Corte en Milone, lo dice la Corte de aquella época en varios casos. ¿Sí? Cisneros además tiene otro dato interesante, que es el tema de la teoría de las cargas dinámicas probatorias, igual que Pelliconi. Pero ojo con eso, porque la Corte el año pasado, la Corte actual dictó Fontana, donde da marcha atrás en esto de la teoría de las cargas dinámicas probatorias. Pero como les dije hace un momento, la norma, la Corte va y viene, cambian su integración, cambian su criterio, pero lo importante es aferrarse a las normas. Y ahora vamos a citar algunas normas para fortalecer esto de la carga probatoria.
Bueno, durante la vida laboral, muchos ya hemos dicho, desigualdad remuneratoria, cuestiones de hostigamiento, acoso, al egreso, el despido. ¿Y cómo se repara todo esto? Quienes venimos del derecho del trabajo nos encanta la tarifa, al menos a mí. Ya sabemos, 245, antigüedad por salario, la ley de riesgo de trabajo, nos guste más, nos guste menos, aplicamos la fórmula, el IBM, capacidad, papá, ya está ahí, salió con fritas. La reparación integral nos cuesta más, a quienes venimos de la formación netamente laboralista, que es mi caso. Ahora bien, la ley antidiscriminatoria y la ley 26485 nos llevan al campo de la reparación integral. La ley de protección integral de las mujeres frente a todas las formas de violencia dice que ante un caso de violencia, la parte damnificada podrá reclamar la reparación civil por los daños y perjuicios según las normas de derecho común. Y esto de la reparación civil no alude a la competencia, sino que alude, como ya se señaló, a la reparación. Si es violencia laboral, la competencia es laboral. Claramente. Si es una medida de urgencia, creo que lo señaló la colega ya antes, si hay una medida de urgencia, si hay una situación de riesgo, si hay que adoptar una medida precautoria, en general los códigos procesales todos dicen la medida de urgencia, la medida cautelar, aún dictada por juez incompetente, tiene validez. Se dicta, la magistratura interviene, protege, evita el riesgo y luego pasa la causa principal a quien sea competente. ¿Sí? Hablamos de tipos y modalidades de violencia, de distintas formas de violencia en general y en particular respecto de las mujeres, y vamos a dar algunas pautas sobre acceso a la justicia. Belén do Pará, en el artículo 7, habla de esto que mencionábamos, actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, combinar al agresor a abstenerse, ¿no? Estas órdenes de cese, medidas precautorias. En el ámbito de la justicia nacional hemos dictado muchas medidas precautorias, prohibiciones de acercamiento, órdenes de cese, pero la justicia de otras provincias también lo han hecho. En pandemia hemos dictado medidas cautelares con perspectiva de género. ¿Se acuerdan? Hubo un momento de la pandemia donde todavía no habían abierto las escuelas, pero había algunos sectores donde ya había que volver a trabajar. Y, por ejemplo, yo tuve un caso de una madre única sostén de hogar, con dos chiquitos, de edad escolar. La chica acredita que no era de Buenos Aires, que estaba sola en Buenos Aires, que ella era la única persona que trabajaba en el horario donde sus hijos iban al colegio y el colegio estaba cerrado. Y la empresa no le reconocía, la intimaba que retome tarea porque la actividad ya estaba habilitada. Yo dicté una medida cautelar diciendo, en tanto no haya escuela, ella tiene que quedarse con sus hijos. Medidas de protección, juicio oportuno, acceso, ¿sí? Acá, la reparación. Decíamos, la ley 23.592, la 26.485, pero también las normas internacionales hablan de resarcimiento, reparación del daño justos y eficaces. Reparación justa y eficaz. Convenio 190 de la OIT. Vías de recurso y reparación apropiadas y eficaces. ¿Sí? Mecanismos de garantizar la confidencialidad, Belén do Pará también lo nombra, resguardo de datos sensibles, ¿sí? Algo muy interesante en el artículo 10 de la convención, ustedes tienen, mencionaba la colega, licencia para situaciones de violencia doméstica. En el ámbito de la justicia nacional no la tenemos, en la ley laboral nacional no la tenemos, ¿sí? Algunos convenios colectivos lo están incorporando, pero no todos.
¿sí? El convenio 190 dice que hay que reconocer los efectos de la violencia doméstica y en lo posible mitigar su impacto en el mundo del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Y esa mujer que se escapó a la noche con lo puesto, con lo pudo, a lo mejor golpeada, a lo mejor tiene que ir a hacer la denuncia, a lo mejor tiene que ir a atenderse, a lo mejor tiene que buscar dónde refugiarse, tiene que buscar qué hacer al día siguiente con esos chicos, cómo proteger, bueno, todas esas circunstancias. Seguramente esa mujer al otro día, o por días, por algún tiempo, no pueda volver a trabajar, o no pueda trabajar de la misma manera. ¿Sí? Y la recomendación 206 nos trae algunas sugerencias al respecto. Garantizar el derecho de alejarse de la situación de trabajo sin sufrir represalias u otras consecuencias graves frente a un peligro para la vida, la salud, la seguridad. ¿Sí? Retención de tarea, derecho a alejarse si mi vida, salud, seguridad están en riesgo. ¿Sí? La recomendación 206 dice tutela judicial efectiva, acceso a la jurisdicción, medidas de protección, resguardo de la privacidad, la confidencialidad y datos sensibles. La recomendación 206 habla también de la reparación de los daños, habla de esas órdenes de aplicación inmediata, habla de la inversión de la carga probatoria, Ese artículo, esa recomendación 206 está en línea con el artículo 7 del Lecto Pará, está en línea con la 26485 y está en línea con la 100 regla de Brasilia para el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad. Disculpen. ¿Y qué dice la 26485? Bueno, por supuesto, acceso a la justicia, ¿sí? Acceso gratuito, gratuidad en esos procedimientos, derecho a obtener una respuesta pronto, oportuna, efectiva, ¿sí? Y pensemos en Espoltore, no caigamos en la misma trampa en estos procesos, ¿sí? La ley procedimental laboral nacional no dice una palabra sobre esto, ¿sí? Por lo cual nosotros aplicamos las amplias facultades para ordenar y disponer cómo va a tramitar la causa, porque no tenemos un procedimiento laboral nacional específico para estas situaciones. Bueno, la opinión se ha tenido en cuenta, protección judicial urgente y preventiva, resguardo de la intimidad, confidencialidad de las situaciones, derecho a recibir información sobre el estado de la causa, ¿sí? Hoy con la digitalización esto es un poco más fácil, trato humanizado, evitar la revictimización, amplitud probatoria. La recomendación 206 habla de inversión probatoria. El artículo 16 de la 26485 habla de amplitud probatoria. ¿Sí? Bueno, informe efectuado por un equipo interdisciplinario. En la Justicia Nacional no lo tenemos. Podemos sortear un perito, a veces es más complicado que otra cosa. Dilatamos más, ¿sí? Esto es un desafío que los poderes judiciales tenemos por delante. Amplias facultades para ordenar e impulsar el proceso, lo dice también la 26485, y la obligación de proteger a quien corre riesgo de padecer nuevas formas de violencia. ¿Sí? Y aquí quiero ir a un capítulo que me interesa especialmente, y con esto vamos a ya ir cerrando en un ratito, en unos minutos, un poquito más de paciencia. Medidas transformadoras. Les voy a contar un caso que tuve, que me lo confirmó la Cámara. Una chica, una SRL, los dueños eran 3 hermanos varones, empresa familiar, típica empresa familiar. Había una chica a la que uno de ellos la tenía, le decía barbaridades públicamente, pero obscenidades, la llamaba a cualquier hora, le mandaba audios de WhatsApp durante el fin de semana, cuando la chica estaba almorzando con sus compañeras. ¿Sí? Era una pequeña empresa. A ver, gorda, no sé qué, si movés no sé qué cosa,
fin de semana a ver si largás de esta cosa y te pones a laburar, cosas de ese estilo, ¿sí? Estaban los audios de WhatsApp, estaban las compañeras que decían, cuando estábamos almorzando, ella ponía en altavoz y escuchábamos las cosas que él le decía. Muchas veces se lo decía delante de ella en persona. La chica se empieza a enfermar y va y habla con uno de los hermanos. Mirá, no puedo más. Tenle paciencia, Pepito, ¿viste cómo es? No es malo, pero ¿viste? Es así, es exigente, le está pasando, tiene un problema, pero tenele paciencia, no es con vos. Es con vos, pero me estoy enfermando. Por favor. Y la cosa seguía, y la chica un día se descompensa, y se toma una licencia psiquiátrica, y vuelve, y la cosa sigue. Y un día se considera despedida por esta situación, todo esto estaba aprobado, estaba bien planteado el pedido del resarcimiento integral, la prueba estaba. Yo estaba terminando la sentencia y digo, la chica se va con una indemnización, mejor, peor, esperó algunos años, digamos, la pasó mal durante un largo tiempo. Cuando uno la pasa mal, lo que pasó mal ya está, ¿no? Digamos, podrá pasarla mejor ahora, a lo mejor con esa indemnización, a lo mejor, pero digamos. ¿Y este señor qué va a hacer pasado mañana? Se lo va a hacer a otra. Ese es su comportamiento. Y yo pensé, digamos, y fundando un poco en estas normas, yo decía, hay de prevenir, sancionar y erradicar. Y las normas que venimos mencionando dicen el Poder Judicial también tiene que hacerlo. Y si no lo hago, genero responsabilidad internacional. Y esto, esquema de violencia, está instalado. Al perverso, salvo que le hagan un tratamiento psiquiátrico, psicológico, qué sé yo, no soy especialista, el perverso, el violento por naturaleza, capaz que mejora con un tratamiento psiquiátrico psicológico. Con una capacitación no sé si va a cambiar algo. Pero ¿saben qué? Los otros se van a cuidar y van a hacer algo para que esto no vuelva a suceder. ¿Por qué? Porque está en juego la empresa familiar. Entonces los mandé a todos a hacer una capacitación a la Oficina de Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación. Hay capacitaciones que se dan en los ONGs, en, qué sé yo, en el colegio de abogados, en distintos lugares. Yo dije, vayan y pongan la cara en el Ministerio de Trabajo. Se me sientan ahí, no sé si van a aprender algo. ¿Saben qué? Está en plazo todavía, les di 90 días, la Cámara la acaba de... Bajo apercibimiento de estrentes. Le di, bajo apercibimiento de estrentes, porque lo penal, sabemos lo que pasa cuando esto vaya a penal, la obstrucción de la justicia. O sea, lo van a arreglar con una probation eventualmente. Pintar una plaza. Bajo apercibimiento de estrentes, van a tener que ir o van a tener que pagar cada día que transcurre. Él no sé si va a cambiar, probablemente no. Pero yo estoy segura que si las otras dos personas son dos personas serias y comprometidas con el futuro de esa empresa, lo van a correr a otro rol. Que en definitiva es lo que importa. ¿Sí? Tiempo después salió una sentencia de la mía, yo la hice así media atenta, diciendo, nadie me lo hizo de oficio, nadie lo había pedido, lo fundé en estas normas, con estos argumentos, qué sé yo. Y la sala lo confirmó. Vamos a ver si lo hacen y si no, pagarán las 30 eternamente hasta que lo hagan. Y esta señora seguirá sumando dinero para paliar el daño que sufrió. ¿Cómo? Sí, claro. Hace poco, o poco después, la Sala Sexta de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, capaz que este caso sí trascendió en los medios
contra un club de fútbol, era un caso de identidad de género. Un muchacho al que lo tenían loco. Club loco, por su identidad de género, le decían barbaridades, todo, imagínense, el club de fútbol, todo el tiempo, todo eso. Todo el tiempo, jajaja, ja, ja, me evoquen, jajaja, jajaja. Ja, ja. O sea, el chiste. Y la sala, bueno, una situación similar, se disuelve el vínculo, bueno, la sala condena a capacitar a todo el club, a todos los que tienen algún, o sea, no solo cargos jerárquicos, todo, la maestranza, todos los que pasan por allí. Pero además, condena al club a que dentro del plazo de, no sé, 120 días, no recuerdo ahora el plazo que le da, elaboren un manual de buenas prácticas para prevenir que esto vuelva a suceder. ¿Por qué? Porque como decíamos hace un momento, el perverso, el loco, el misógino, el homofóbico, o la perversa, la misógina, la homofóbica, no cambia con un protocolo. Pero la mayoría de las personas somos personas de buena voluntad y queremos hacer las cosas bien. Y la mayoría de las personas cometemos, incurrimos en algunas conductas que a veces no tenemos conciencia de que son microviolencias o micromachismos. Esas microviolencias, esos micromachismos, desde el momento que tengo un reglamento que dice, no se hacen chistes de tal tenor, porque quien haga un chiste de tal tenor será sancionado. No se indaga sobre la vida de las personas, porque quien lo haga será sancionado. No se hace tal cosa, no se... En la medida en que yo protocolo, no se hacen estas preguntas en la entrevista de personal, no se hacen estos gestos en el vestuario, en la medida en que eso está, parte de las personas lo van a cumplir. Y gran parte de esa violencia, que es microviolencia o micromachismo, que está instalada, la vamos a evitar. Bueno, lo otro, o sea, no podemos resolver el mundo, cambiar el mundo, pero estamos intentando transformar algo. ¿Sí? Por eso me parece muy interesante este aspecto, porque en definitiva, para la prevención, sí, campañas, capacitación, todo eso, ¿sí? Para la sanción, bueno, la sanción, sanciones para mí que tienen que ser ejemplificadoras y garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Y para erradicar, bueno, diseñar mapas de género, elaborar estadísticas, hacer estudios socioambientales, todo eso ayuda para pensar políticas de erradicación, ¿sí? Porque en definitiva de lo que estamos hablando es de capacitarnos con perspectiva de género, pero en realidad de capacitarnos con perspectiva de derechos humanos. Porque empezamos diciendo el derecho a vivir y trabajar en un mundo libre de violencia y acoso es un derecho humano. Un derecho humano. Entonces, capacitar con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, para reclamar, litigar y peritar con perspectiva de género y de derechos humanos, y para juzgar con perspectiva de género y de derechos humanos. Hace muchos años yo integro una asociación que se llama AMJA, Asociación de Mujeres Juezas de Argentina. Hace muchos años se hizo una campaña junto con la Fundación Avon, que está buena para usar, está en YouTube, está buena para usar en capacitaciones. Es una campaña donde muestra, creo que son 4 videos, interviene Claudia Lapacó. Entonces muestran la víctima que llega a la oficina al policía, ¿no? Y el policía que le dice, ¿y vos qué hiciste? Y Claudia Lapacó, que es como la voz del género, y le dice, no, eso no. Cambia, preguntás de otra manera. Bueno, ¿cómo fueron los hechos? ¿Vos cómo estabas vestida? No. Luego va a la pericia, no, va a la consulta con el abogado o la abogada. Y lo mismo, en la entrevista, ¿sí? El abogado, la abogada, lo mismo. ¿No? Y Claudia Lapaco, que no, así no, va por otro lado. Va la pericia.
la pericia médica, y el médico le dice, no entra sola. Y Claudia Lapacor, no, 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 tiene derecho a entrar con una persona de su confianza. Y así. Y va al juzgado, ¿no? Entonces, son 4 videos cortos, son antiguos, hay cosas que por ahí ya están superadas, pero son interesantes para las capacitaciones porque muestra cómo hay pequeños ajustes que tenemos que hacer en nuestra función judicial, pero también en la, digamos, en el asesoramiento profesional que dan quienes ejercen la profesión, para lograr sentencias con perspectiva de género, para que podamos reclamar, litigar con perspectiva, juzgar con perspectiva de género, y para poder decirle alto a la violencia en todas sus formas, y en particular, no más violencia contra las mujeres. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por participar.